Bienvenidas a Sororidad Creativa, el podcast donde exploramos el mundo creativo a través de las voces y experiencias de mujeres creativas. Yo soy Irene Morant y en este primer episodio quiero presentarme y contarte el porqué de este podcast, así que empezamos. Bueno, he estado atrasando el momento de ponerme aquí frente a la cámara, frente al micro a grabar este podcast porque la verdad es que me daba pánico. No soy una persona que tenga especialmente vergüenza, la verdad, soy bastante extrovertida siempre, pero no sé, el empezar este proyecto me pone súper nerviosa porque, bueno, no es empezar, es retomar, pero sí que es darle una forma totalmente diferente a la que tenía, que al final es estar aquí cara a cara mostrándome y sí que es verdad que me da un poquito de miedo cómo vaya a salir esto. De hecho, en un primer momento pensé, bueno, no pasa nada porque no tenía ni idea de cómo grabar un podcast y pensé que lo mejor sería empezar solamente con audio y después ya empezar a introducir el micro, pero en fin, ¿a quién voy a engañar? O sea, soy una persona que si puede hacer algo perfecto, va a hacer todo lo posible por hacerlo perfecto. Entonces, bueno, por eso estoy también compartiendo este podcast en YouTube con la cámara para que podáis verme y podáis conocer un poquito más de mí y también de las mujeres que van a venir aquí a charlar conmigo en este espacio. Entonces, bueno, estoy un poco nerviosa, pero estoy súper ilusionada. Y en este primer episodio quería presentarme porque, sobre todo, si has conocido este podcast a través del perfil de Sororidad Creativa, probablemente no sepas muy bien quién soy, igual ni siquiera sabías cómo me llamo. Entonces creo que es importante, ya que voy a estar aquí semana a semana, o al menos lo voy a intentar, quiero que sepas un poquito más sobre mí y que me pongas cara y bueno, compartir contigo al final también pues mis inquietudes, mis intereses y quién hay detrás. Entonces, bueno, como te he dicho, soy Irene Morant, tengo 25 años y soy valenciana. De la Terreta Forever. Si has hablado conmigo alguna vez, sabes que me encanta Valencia y es la mejor ciudad del mundo para vivir. Pero bueno, más allá de eso, soy diseñadora gráfica. Terminé mi formación académica en 2020, que menudo año para terminar. Quizá también por eso todo ha salido como ha salido, ¿no? Creo que hay ciertas oportunidades que nunca se me habrían presentado si no hubiéramos pasado, por desgracia, ese momento que vivimos todos. Entonces, bueno, quiero contarte cómo surgió todo, cómo surgió este proyecto y también sobre mí, sobre mi carrera como diseñadora gráfica. Entonces, bueno, como te he dicho, terminé de estudiar en 2020 y en ese momento no tenía nada claro en la vida. O sea, creo que eso nos pasa a muchas que terminamos de estudiar y verdaderamente no sabemos si nos queremos especializar en una cosa, en otra, no sé, hay tantas cosas. A mí me pasa que me gustan mucho muchas áreas del diseño y para mí es súper difícil decidir. Muchas veces leo que es más interesante especializarse en una sola cosa, pero es que de verdad no puedo, o sea, es que me gustan muchas cosas, entonces por eso intento abarcar todo lo que puedo, aunque sí que es verdad que muchas veces es mejor que te centres en una cosa durante un periodo de tiempo, después en otra, sobre todo para aprender, porque aprender todo a la vez es verdaderamente complicado. Entonces, bueno, en 2020, como ya te he dicho, yo terminé de estudiar y en ese momento nadie estaba contratando. Y sí que es verdad que yo tenía la esperanza de trabajar en algún estudio de diseño, primero aquí en Valencia, en mi ciudad, durante unos años, y después siempre había tenido en mente la idea de emprender. No sé, es algo que siempre me había llamado la atención, tener mi propio proyecto, sacarlo adelante. De hecho, cuando estaba estudiando, esto lo conté en un podcast en el que me entrevistaron hace unos meses, cuando estaba estudiando yo ya sentía la necesidad de hacer cosas por mi cuenta, de seguir aprendiendo ciertas cosas, entonces decidí crear una marca de ropa.
Y bueno, de esto ya te contaré más en algún otro podcast, pero bueno, como que siempre he tenido esa inquietud por hacer cosas. Siempre quiero hacer cosas nuevas, siempre quiero aprender algo nuevo. Entonces, bueno, en 2020 lo que pasó era que, bueno, ni siquiera lo intenté porque sabía que nadie me iba a contratar. Yo terminé de hacer las prácticas curriculares y ya después de eso no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Sí que es cierto que yo los meses de antes del confinamiento había estado encerrada en mi casa estudiando inglés porque quería irme el verano de 2020 a hacer un curso de 3 semanas a Parsons, que es una universidad que hay en Nueva York. Y yo quería irme y tal, y bueno, estuve estudiando un montón, al final conseguí la nota que necesitaba para el examen de inglés, porque lo necesitaba para el visado de estudiante, y al final, como te puedes imaginar, no me fui a ningún sitio. Pero bueno, eso me sirvió para aprender inglés, y esto me ayudó mucho a conseguir el trabajo que conseguí en la agencia. Entonces, durante el confinamiento yo estaba full dedicada a este proyecto, a Sororidad Creativa. Lo que pasa que el proyecto tenía una forma diferente. En ese caso, como fue mi trabajo final de grado, entonces en ese momento el proyecto era una publicación editorial y una página web. Y bueno, las redes sociales, que era principalmente Instagram, y ya está. Entonces yo estaba a full con eso y la verdad es que se me pasaba el tiempo volando, no me aburría para nada porque era un tema que me gustaba tanto que todo el rato quería estar investigando y no sé, como que me gustaba mucho estar totalmente dedicada a este proyecto, pero sí que es verdad que necesitaba hacer algo para vivir. Entonces, a la vez que yo trabajaba en este proyecto, como yo estaba con mis padres, en ese momento tenía 21 años, y lo que hice fue empezar a compartir en redes sociales mi trabajo creativo. O sea, me inventaba diseños porque no tenía clientes, obviamente no había tenido todavía la oportunidad de trabajar directamente con ningún cliente sola. Sí que había hecho muchos proyectos reales en la universidad, pero sola no había tenido esa oportunidad. Entonces, en ese momento yo vi súper interesante el crearme un portfolio de mentira. Bueno, de mentira no, porque estaba demostrando lo que sabía hacer, pero verdaderamente los proyectos no eran reales. Pero sí que pensaba, bueno, pues a mí me apetecería muchísimo diseñar, no sé, una marca de bebidas, y lo hacía. O me gustaría mucho diseñar una web de una revista de moda, y lo hacía. Entonces esto me ayudó a que mi Instagram profesional empezara a crecer un poquito más. También empecé a publicar en LinkedIn, que aunque mucha gente me dice que no les gusta nada, a mí la verdad es que sí que me gusta bastante y creo que te conecta con personas muy interesantes. Y no sé, para mí es una red social que funciona muy bien, pero bueno, oye, para gustos colores. Así que nada, también estaba publicando en LinkedIn y también empecé a publicar en Behance. Yo nunca me había tomado Behance en serio, o sea, es que me daba muchísima pereza. Como mucho lo que hacía era subir los mockups en un proyecto, ahí los dejaba caer y poco más. Entonces, como en el confinamiento tenía tiempo, lo que hice fue crearme una plantilla en Sketch para publicar los proyectos en Behance. Entonces empecé a publicarlos más a menudo y tal, y a publicarlos de una manera mucho más ordenada, mucho más consistente, y esto también me ayudó a conseguir nuevos clientes. Entonces, en ese momento yo recibí la oferta de trabajo para trabajar en la agencia en la que hoy en día sigo trabajando. Hoy en día, madre mía, suena como súper lejano, pero bueno, verdaderamente sí, han pasado casi 4 años y simplemente por publicar lo que yo hacía recibí una buena oferta de empleo. Entonces, para eso me tenía que hacer autónoma y dije, bueno, pa'lante. La verdad es que soy una persona bastante echada para adelante, o sea, no me da miedo nada, y en ese momento dije, bueno, pues venga, vamos para allá. Y claro, ya que tenía que hacerme autónoma, pensé, bueno, pues voy a empezar a ofrecer
de manera más seria mis servicios como diseñadora gráfica. Entonces sí que empecé a publicar en Instagram y en LinkedIn sobre todo lo que hacía con el branding que tenía en ese momento, los diferentes servicios que podía ofrecer y ya está. A ver, la verdad es que el trabajo no tardó mucho en llegar. Las personas que ya me conocían, pues de repente un profesor de mi universidad me contactó y estuve colaborando con su estudio, yo qué sé, otras chicas que habían estudiado moda en mi universidad sabían lo que hacía y también pues les hice el branding y bueno, al final son proyectos muy pequeñitos por los que te digo que empecé cobrando de 100 a 300 euros, o sea, eso era lo que estuve cobrando todo el primer año. ¿Me arrepiento? Bueno, no me arrepiento porque creo que en ese momento era lo que tenía que ofrecer. Verdaderamente yo no tenía ninguna experiencia previa, no tenía ningún gasto más allá de los 50 euros que me costaba en ese momento la cuota de autónomos. Eso sí que lo echo bastante de menos. Pero bueno, decidí hacerlo y así empezar a tener proyectos reales en mi portfolio. Y eso me ayudó a acercarme cada vez más a clientes más profesionales y poco a poco a ir construyendo un portfolio de calidad. Entonces, nada, fueron pasando los años y en este punto pues ya nos ubicamos en 2021, ya tenía una buena cartera de clientes, ya era totalmente autosuficiente y seguía trabajando en la agencia también. Entonces, no sé, también quería compartir contigo 3 puntos de inflexión en mi vida, que creo que, bueno, más o menos ya te los he mencionado, pero el primero sería emprender con 21 años. En ese momento yo era súper inexperta, sí que es cierto que yo en mi casa siempre lo he vivido y por suerte tenía a mi padre para aconsejarme, para decirme hacia dónde tenía que ir porque con muchas cosas estaba súper perdida y bueno, también fue un poco complicado porque cuando tienes 21 años, 22 años, como que todos tus amigos, tus amigas piensan en otras cosas y cuando emprendes creo que es muy importante tener un plan y dedicarle tiempo. O sea, yo he leído ciertas barbaridades de emprender y empezar trabajando 3 horas al día, pero full, o sea, que tu trabajo sea solo tu emprendimiento y solo le tienes que dedicar 3 horas al día o así. Pues no lo sé, o sea, a ver, habrán casos y casos, pero sinceramente para sacar un negocio adelante hace falta mucho tiempo y mucho esfuerzo. O sea, más que dinero, sobre todo para un negocio digital, no te hace falta mucho dinero para empezar, pero sí que necesitas mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque tienes que trabajar tu comunicación y la gente tiene que saber lo que haces. Entonces, no sé, yo cuando alguna persona que está empezando me pregunta, siempre digo esto, que de lo que vean en Instagram, de lo que te cuentan los gurús emprendedores, créete la mitad porque verdaderamente para empezar hace falta un esfuerzo muy grande. Y en mi caso, ese esfuerzo también, o sea, lo tenía que hacer por partida doble porque estaba compaginándolo con mi trabajo en la agencia. Entonces, en un principio yo empecé colaborando en la agencia por horas, por proyectos, pero a partir de abril del 2021 empecé a trabajar jornada completa, 8 horas y encima con el horario de Nueva York. Lo que quiere decir que estando en España trabajo de 3 de la tarde a 12 de la noche. Entonces, por una parte, guay, porque me deja toda la mañana libre para trabajar en mi proyecto y sacar mi negocio adelante, pero por otra parte, si no pones ciertos límites, se te pasa el día trabajando, que es lo que me pasó a mí el año pasado, y te quemas. Entonces, hay que tener cuidado, pero la organización es la clave y si quieres sacar un negocio adelante, mi opinión es que tienes que dedicarle horas y tienes que sacrificar ciertas cosas, pues tardes de cervezas con tus amigas o salir de fiesta un viernes por la noche, igual sinceramente no puedo hacerlo, o sea, no puedo hacerlo porque estoy súper cansada y llega el viernes y quiero descansar. Entonces, bueno, eso es un tema para hablar más en profundidad en otro podcast, en otro episodio.
Pero bueno, ese fue un punto de inflexión en mi vida y también lo que te estaba comentando del trabajo en la agencia. O sea, este trabajo en la agencia también ha sido para mí un punto de inflexión en mi vida porque me ha permitido crecer mucho como profesional, aprender muchísimo y trabajar con marcas globales, o sea, trabajar con multinacionales, que eso es súper diferente al trabajo que hago yo en mi día a día en el estudio. Entonces es como un contraste súper grande, pero me gusta, o sea, lo disfruto muchísimo. Entonces, no sé, eso también para mí ha sido súper guay. Y otra cosa muy guay que me ha permitido este trabajo fue irme todo el invierno de 2022, me fui a vivir a Nueva York. Entonces, como te he contado antes, yo en 2020 quería haberme ido a pasar ese verano allí, a estudiar, tal, eran 3 semanitas, pero bueno, no sé, a mí me hacía mucha ilusión porque en 2019 viajé a Nueva York por primera vez y me enamoré, o sea, nunca me había pasado eso, me encanta viajar, soy una persona que, de verdad, es que cuando estaba estudiando yo no tenía ni paga ni nada, pero de repente hacía unas prácticas curriculares en las que me pagaban algo o trabajaba en algún sitio y tal. Todo ese dinero es que se iba a viajes, o sea, me encanta viajar y nunca, nunca, nunca me había pasado algo tan fuerte con una ciudad. O sea, porque como te he dicho al empezar, amo Valencia y me encanta vivir aquí, es una maravilla. O sea, estoy grabando este episodio el 28 de diciembre y es que hace sol, se está súper bien en la calle, puedes ir a caminar por el paseo en manga corta, que vas a estar bien, o sea, amo Valencia, pero lo que me pasó con Nueva York yo no lo puedo explicar. Así que nada, estuvo súper guay, lo decidí en 2021, dije, bueno, pues ya que tengo este trabajo, voy a aprovechar y voy a pasar allí, nada, me fui de enero a marzo, porque obviamente para fallas tenía que estar aquí de vuelta. Y no sé, fue súper guay para mí, o sea, fue algo súper chulo y sin este trabajo no lo podría haber hecho, o igual lo podría haber hecho de otra manera, pero no sé, yo pude irme, sí que es cierto que como tenía fecha de vuelta, pues seguramente por eso lo aproveché tantísimo, pero pude irme y ni siquiera miraba lo que gastaba, o sea, estuve viviendo en un apartamento yo sola en Manhattan. Estuve yéndome todos los fines de semana de aquí para allá, me iba de compras, me iba a cenar por ahí, a comer por ahí y luego verdaderamente si hubiera tenido que quedarme más tiempo eso no lo habría podido hacer, pero no sé, fue una experiencia que pude vivir a full, así que nada, eso también fue un punto de inflexión en mi vida y este proyecto sería otro punto de inflexión en mi vida porque al final, como te he dicho, lo estuve haciendo durante el confinamiento y en ese punto yo no tenía ni idea de que el proyecto iba a gustar tanto, o sea, verdaderamente no tenía ni idea. Yo recuerdo cuando empezamos a pensar en los temas para el trabajo de final de grado, yo estudié el grado en diseño gráfico en Barreira, que es una universidad que hay aquí en Valencia, y teníamos que plantearnos un proyecto de investigación que aportara algo a la sociedad y obviamente que tuviera un desarrollo gráfico, ¿no? Entonces yo tenía una lista bastante larga de cosas y como último punto dije, bueno, pues también estaría guay hacer una investigación sobre el papel de la mujer en la industria creativa en España. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba buscando prácticas curriculares y yo en la universidad siempre había estado rodeada de mujeres. O sea, en todas las asignaturas, en todos los cursos, siempre he tenido más compañeras que compañeros, siempre he tenido más profesoras que profesores. Y era algo generalizado, o sea, porque normalmente puedes pensar, bueno, pues igual estudiando la carrera de diseño de moda sí que hay más chicas que chicos, pero yo estudiaba gráfico y también éramos más mujeres que hombres. Entonces, en ese punto dije, buah, a mí verdaderamente me gustaría saber qué es lo que está pasando, porque yo pensaba que el sector del diseño, el sector creativo, era un sector mucho más igualitario, pero es que estoy a punto de incorporarme al sector y creo que no está siendo así, porque ya os digo que empecé a buscar las prácticas curriculares y siempre pues todas las entrevistas eran con los altos cargos de los estudios de diseño y todos eran hombres. Entonces pensé, ¿qué está pasando? O sea, verdaderamente no entendía nada.
Y empecé a investigar y ya empecé a entender muchas cosas. Entonces, nada, decidí ir a tope con este tema y la verdad es que fue todo un acierto porque me gustó muchísimo y empecé a trabajar en este proyecto en octubre de 2019, noviembre de 2019 más o menos, y lo entregué en julio de 2020. Y la verdad es que aprendí muchísimo, conocí a mujeres increíbles, súper interesantes y como una de las cosas que yo quería trabajar para el proyecto era el Instagram, claro, pues me empezaron a seguir personas que no tenían nada que ver conmigo, que les interesaba el proyecto y tal, entonces pensé, bueno, pues entonces yo puedo continuar con este proyecto. Entonces en ese punto dije, vale, pues lo continúo, lo abrí un poco más, o sea, una vez lo entregué, yo ya podía abrir más el proyecto, porque en ese punto sí que es cierto que como había hecho la investigación de España, o sea, yo no podía decir, vale, pues voy a entrevistar a una mujer que hay fuera de España, porque entonces igual me podían pedir que añadiera al marco histórico cosas de otros países y tal, y no quería que se me fuera eso, o sea, tenía que cerrarlo un poquito. Pero una vez entregado, ya dije, vale, puedo hacer lo que quiera porque es mi proyecto. Entonces ya empecé a inventar, a crear otras secciones para el proyecto y la que más me gustó crear fue la de talento emergente, porque al final mujeres creativas que tienen ya mucho nombre en el mundo del diseño, obviamente a mí me encanta escucharlas, pero también es cierto que las creativas que están empezando, que no tienen ese apoyo, que no las conocen tanto, igual necesitan más ese impulso que otras. Entonces, nada, dije, vale, pues voy a hacer eso y empecé con esa sección que me encantaba y poco a poco pues el proyecto empezó a crecer. También el proyecto cuenta con una publicación editorial, o sea, yo verdaderamente me encanta el diseño editorial y aunque no era súper necesario para el proyecto, sí que yo como persona, como diseñadora, yo quería hacer un libro. Entonces lo hice y claro, llegó un punto en el que el proyecto empezó a hacerse tan conocido que me hablaban para pedirme el libro, así que decidí autopublicarlo y venderlo y tal, no sé, es que tengo una foto en la que salgo con dos montañas súper grandes de libros y yo cogía hice unas postales que por una cara llevaba una frase del proyecto y el Instagram y tal, y por la parte de atrás estaba en blanco. Y en esa cara en blanco escribiendo mensajes una a una a todas las mujeres que me habían comprado un libro porque de verdad, o sea, estaba tan contenta. Es que esa foto salgo fatal, o sea, salgo en pijama con mi pijama rosa de corazones, pero es que es alegría pura esa foto porque verdaderamente estaba flipando, o sea, yo estaba súper contenta. Y en ese punto también empecé a recibir invitaciones pues para ir a la radio, para hacer una entrevista en algún podcast, para ir a dar una charla, o sea, yo estaba flipando. Yo estaba flipando, recuerdo, la primera charla que di fue en Barreira, en mi universidad, el 8 de marzo de 2021 y estaba súper nerviosa. O sea, esa es la charla que menos me gusta de las que he dado porque lo que digo, pues sí, me gusta, pero sí que me noto, o sea, yo lo veo y me noto nerviosa. O sea, me noto como me tiembla la voz y todo, pero bueno, al final eso es parte del proceso. Y para llegar aquí tenía que pasar por ahí. Entonces, a partir de ahí he participado en otras charlas, otras entrevistas a las que me han invitado y eso me ha encantado, o sea, sentarme a compartir con otras mujeres y que podamos hablar, podamos conocernos mejor, poder conocer otras historias, a mí me motiva muchísimo. Entonces, por eso decidí que este proyecto tenía que continuar. Entonces, yo tengo aquí como un pequeño guión que estoy intentando no saltarme porque hay muchas cosas que quiero decir y no quiero que esto se vaya de madre y dure muchísimo. Así que, sobre el proyecto ya te he contado más o menos sobre qué va este proyecto y por qué nace. Pero sí que es verdad que me gustaría profundizar un poco más en el por qué tuve que pausarlo. O sea, porque al final te he contado que el proyecto me motivaba muchísimo. Y entonces igual te estás preguntando, vale, ¿y entonces por qué decidiste pararlo? A ver, no fue una decisión que tomé, verdaderamente fue algo que pasó y ya está, porque
Al final, como te he dicho, yo estaba trabajando en la agencia y estaba trabajando con mis proyectos directamente de mi estudio. Entonces llegó un punto en el que tenía que dedicar 8 horas al trabajo de la agencia, tenía que dedicar 4 horas al trabajo de mis clientes de aquí para poder sacar los proyectos adelante, tenía que tener tiempo para mis redes sociales, para promocionarme y al final no tenía tiempo para nada más. Y sí que es cierto que al final pues mi prioridad era los proyectos y el trabajo de la agencia. Entonces simplemente esto no pudo seguir adelante porque no tenía tiempo. Sí que es cierto que lo que más me preocupa de retomarlo es el hecho de que yo necesito cuadrarme con otras personas para hacer las entrevistas. Entonces eso es lo que más preocupada me tiene. Si fuera al final un podcast en el que solo hablo yo, pues estaría mucho más tranquila porque al final yo tengo mis horarios, yo me adapto y tal, pero sí que es cierto que yo tengo como unos horarios muy cerrados y muy establecidos. Pero bueno, de momento con todas las que he hablado se han acoplado súper bien a mis horarios, así que estoy súper agradecida. Y nada, esa es la razón por la que se pausó, porque al final no tenía más horas al día. Siempre digo que ojalá tuviera más horas al día o si pudiera, es que va a sonar súper tonto, pero es que el otro día se lo decía a mi hermano, le decía, es que ojalá pudiera vivir 5 vidas. O sea, a mí me encantaría tener la vida que tengo ahora, enfocarme solo en una vida en el trabajo de la agencia. En otra vida, enfocarme solo en el trabajo en Estudio Moir. En otra vida, tener un trabajo normal, de persona normal, con un horario normal, aquí en Valencia, trabajando en algún estudio y ya está. En otra, me gustaría irme de mochilera por el mundo. Yo qué sé, o sea, es que de verdad soy una persona que tiene muchísimos intereses, que me gustan muchísimas cosas y muchas veces me cuesta organizarme y priorizar. O sea, al final la clave para todo esto, para que todo esto haya podido salir adelante, ha sido priorizar y decir, vale, ahora mismo, ¿qué quiero? Yo sigo trabajando en la agencia, pero sí que es cierto que los proyectos de Estudio Moir los he parado. O sea, ha llegado un punto en el que he dicho, vale, siento que ya he aprendido suficiente ahí y creo que esas horas las puedo dedicar a otra cosa que me motiva más. Y a mí me motiva muchísimo ayudar. O sea, es que directamente, aunque yo no saque nada, por ejemplo, me pasa con la newsletter, que es como, yo no saco nada de ahí, pero el sentir que estoy ayudando a otra persona, a mí me motiva mucho más que hacer algo que igual lo estoy haciendo por dinero. No, o sea, verdaderamente quiero centrarme en las pocas horitas que yo tengo por las mañanas, decir, vale, tengo que cuidarme a mí misma, porque eso es súper interesante, o sea, súper importante, interesante también, pero es súper importante, pero sobre todo quiero centrarme en ayudar, en motivar y por eso he decidido retomar este proyecto. Entonces, nada, ahora quiero contarte un poco pues, qué esperar de este podcast. Me gustaría que los episodios tengan una duración de 30 a 40 minutos, dependerá de la entrevista, también es cierto, pero no me gustaría que excedieran la hora. O sea, no quiero que se hagan pesados, quiero que sea algo que puedas escuchar en el metro, de camino al trabajo, mientras estás diseñando, mientras estás creando, mientras sales a caminar, no sé, quiero que sea algo que te acompañe y no quiero por eso que se haga súper largo. Principalmente vamos a tener entrevistas con creativas de ámbitos súper diversos, o sea, quiero traer a diseñadoras de moda, arquitectas, quiero traer a mujeres que trabajen en el sector de la animación y el 3D, porque también es un mundo bastante desigualitario, mujeres que trabajen en publi, pero también en artes escénicas, artes culinarias, o sea, es que el otro día yo decidí empezar a utilizar la nueva aplicación, la nueva red social de Instagram que se llama Threads y ahí decidí contar un poco sobre el proyecto y empecé a recibir un montón de respuestas con proyectos súper interesantes que dije, madre mía, pero genial, o sea, genial. Me encanta que vayamos a tener aquí a mujeres creativas de ámbitos súper diversos. Y sí que es cierto que a mí
una vez al mes me gustaría tener un episodio solo yo hablando de cualquier tema que pueda ser de interés común. Véase emprendimiento, herramientas que a mí me han ayudado, consejos para cuando acabas de salir de la universidad, cosas así, o sea, cosas que sean muy útiles y que pueda ser yo sola, porque eso también me ayudará a no depender semana a semana de otras personas y no sé, creo que también es interesante. Si de repente veo que un mes hay muchas entrevistas muy interesantes por salir, pues igual no lo hago, no lo sé, depende de cada mes, pero esa sería mi idea, como si el mes tiene 4 semanas, pues 3 que fueran con creativas y un episodio que fuera conmigo, hablando directamente contigo, compartiendo lo que tú quieras, o sea, me puedes escribir de hecho por email o por Instagram si hay alguna cosa de la que quieras que hable, que yo estoy encantadísima y me gustaría publicarlo cada martes. No sé, he decidido que los martes son un buen día, también los martes suelo enviar la newsletter, entonces creo que es un día bueno porque me permite también a mí tener luego toda la semana para crear contenido y tal. Entonces, en un principio será cada martes, pero sí que es cierto que te voy a ser totalmente sincera, si alguna semana no llego, pues no llego. O sea, yo lo voy a intentar, yo voy a hacer todo lo posible. Me he organizado para que todas las semanas hayan episodios, pero si en alguna semana pues de repente me he puesto enferma o tengo un pico de trabajo muy grande o cualquier cosa, pues si no puede ser, no puede ser, pero esa es la idea. Entonces, nada, eso sería todo lo que quería contar en este primer episodio. Madre mía, no me creo que ya haya grabado esto, o sea, estoy súper contenta. Y bueno, para finalizar, quiero terminar siempre los episodios con 2 preguntas, ¿vale? O sea, siempre se las haré a las creativas que vengan aquí a charlar conmigo, pero bueno, como hoy solo estoy yo, quiero compartirlas contigo también. Entonces, siempre quiero que compartan conmigo el nombre de una mujer creativa que les inspire. Entonces, yo siempre digo que la creativa a la que más admiro o de las que más admiro es Verónica Fuerte, que es directora creativa en Hey Studio. La verdad es que la adoro, es que soy súper fan, me encanta, sale en la publicación editorial del proyecto, me ayudó muchísimo, o sea, la verdad es que es una crack. Y bueno, cuando estaba empezando el proyecto, en 2020, justo el fin de antes del confinamiento, yo me fui a Barcelona porque ella hizo un encuentro en la tienda de Hey, que era Women at Work, que no sé si fue como una precuela a lo que luego fue su podcast. Entonces, nada, fui allí y habían varias entrevistadas, entre ellas Pati Núñez, y no sé, como que yo estaba súper contenta porque justamente estaba trabajando en este proyecto y fue súper inspirador para mí. Entonces, nada, desde ese momento, bueno, y desde antes, o sea, es que me encanta Verónica Fuerte. Y nada, después contacté con ella, le conté el proyecto y tal, y hablamos por teléfono, me dio una entrevista súper interesante y nada, creo que es una mujer de la que aprender muchísimas cosas. Y después, la otra pregunta, o no pregunta, pero bueno, es que quiero que siempre las creativas que vengan aquí a charlar conmigo compartan un objetivo que tengan muy presente en su día a día. Ahora, a mí me viene genial porque estamos a final de año y yo esta semana he hecho mi ejercicio de pensar, vale, objetivos para el 2024. Bueno, mi principal objetivo con este podcast, ya que estamos, lo voy a hilar todo, es inspirar y apoyar a otras mujeres creativas, sobre todo en sus primeras etapas de sus carreras, a través de este podcast, y también poder ir creando una comunidad más grande en redes sociales, en el Instagram de este proyecto. Y ya está, ese es mi principal objetivo. Luego tengo algunos más que ya que estamos como a principio de año, cuando escuches este podcast, sí que puedo compartir contigo que algunos de mis objetivos son pues consolidar mi
expertise en diseño y branding mediante publicaciones que puedan ayudar a pequeños negocios o a personas que estén empezando, añadir trimestralmente 3 nuevos proyectos a mi portfolio, que esto lo veo igual ser un poco demasiado ambiciosa porque no tengo tanto tiempo, pero bueno, si no pueden ser 3, que sea 1, pero sí que quiero seguir actualizando mi portfolio. Y sobre todo también quiero continuar aprendiendo sobre design management. Es algo que me gusta mucho y estoy ahí leyendo muchos libros y tal, pero sí que es verdad que no sé, pienso que igual este es el año de hacer algún curso o no. También os digo que es que soy la cursos, o sea, es que me encanta hacer cursos de todo, pero bueno, ya lo veré, no tengo tampoco mucha prisa, pero sí que es algo en lo que quiero seguir formándome y ya está. Entonces, eso es todo por hoy, se acabó este primer episodio, espero que te haya gustado y que hayas podido conocerme un poquito más. Si tienes cualquier duda, si tienes cualquier cosa que quieras decirme, puedes escribirme, ya te digo, por Instagram, por email, por donde quieras. Y ya está, la verdad es que estoy súper ilusionada con esto, tengo muchísimas ganas ya de empezar a entrevistar a otras creativas y ya está. Cuéntame qué te ha parecido, por favor, que para mí es súper importante. Y bueno, este podcast va a estar disponible en iVoox, en Spotify y en Apple Podcasts, así que sea cual sea la plataforma que utilices, te invito a que te suscribas, me sigas o como sea, como se diga con los podcasts y ya está. Nos vemos en el próximo, ¿vale? Un beso, chao.